Muy buenos días, compatriotas, compañeros. Como todos lo sabemos, ha comenzado el juicio político al PPL Pablo Celi de la Torre. Juicio político que no tenía que haber dado ni inicio, ni siquiera tenía que haber pensado en hacer un juicio político a quien fue un usurpador de funciones en el cargo de Contralor General de la Nación. Sin embargo, yo he sacado algunos extractos para que nosotros nos demos cuenta, primeramente, de la prepotencia que tiene este individuo, el señor Pablo Celi de la Torre. Cómo él evade, digamos, la responsabilidad. Cómo él se burla también de la Comisión de la Asamblea Nacional. Bueno, quienes están haciendo el juicio político. Miremos a continuación. Señores y señoras, la función legislativa no puede analizar ni pronunciarse legalmente sobre el origen del nombramiento del Contralor General del Estado. Hay decisiones, resoluciones legalmente establecidas, tanto por el Consejo de Participación Ciudadana como por la Corte Constitucional, que sustentan esa designación. El PPL se siente intocable, que ni siquiera la Asamblea Nacional le puede cuestionar el origen, como él lo ha dicho. Lo más penoso dentro de todo esto es que yo no vi que haya un legislador o el mismo presidente de esta comisión de la Asamblea Nacional para hacer este juicio político que le haya evocado el artículo 120 de la Constitución, claramente que dice: la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las que determine la ley. Inciso 11. Posesionar a la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Superintendencias y a los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Consejo de la Judicatura, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el momento yo pienso, normalmente, pues, si la Asamblea, pues, como dice, posesiona a estas autoridades, tiene que estar al corriente de cómo son autoridades. Pero el señor Celi tiene que escabullirse. Y ahora menciona el Consejo de Participación Ciudadana. Por supuesto que el Consejo de Participación Ciudadana tiene un gran papel dentro de lo que es la designación de muchas autoridades, y entre ellas la Contraloría General del Estado. Veamos qué dicen. ¿Qué dijo el doctor Trujillo? Que en paz descanse. Veamos estos argumentos, como el señor presidente de digamos, de esta comisión lee algo que el señor César Trujillo dejó. Usted ha mencionado al doctor Julio César Trujillo. Sí. Le voy a leer lo que dijo el doctor Trujillo. ¿No nombraron una autoridad sensible? ¿El Contralor del Estado? Participamos de la creencia, dice el doctor Trujillo, que el Contralor puede ser sustituido por un tribunal de cuentas. Entonces, mal podíamos designar Contralor para pocos días o meses. Pero hasta el día de hoy no existe el tribunal de cuentas. Otra pregunta le hacen al doctor Trujillo. ¿El presidente Lenin Moreno los engañó? Y responde Julio César Trujillo. Él nos ofreció para crear el tribunal. Parece que el presidente cambió de parecer y no se podía trabajar en eso si el presidente no tenía interés. ¿Quién se beneficia? Le pregunta. El que podía haberse beneficiado era el Contralor, que está en funciones, Pablo Celi, pero ahora creo que se queda más vulnerable de lo que era cuando nosotros podíamos haberlo nombrado. Son declaraciones del doctor Julio César
Trujillo. Definitivamente, la corrupción siempre ha estado latente en ese momento. Estos argumentos muestran claramente que el señor PPL Pablo Celi nunca fue designado en ese momento por el Consejo de Participación Ciudadana, mucho menos posicionado por la Asamblea Nacional. Y la designación, obviamente, por parte del Consejo de Participación Ciudadana, pues para este cargo tiene que ser con un concurso de méritos, según todos tenemos entendido. A continuación miremos las declaraciones que sigue por parte del presidente de esta Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el cual nos muestra un caso que tuvo el señor Villavicencio con el señor Pablo Celi. Yo le entregué a usted información del contrato del EQ, del CEIEC, de los grilletes. ¿Recuerda? Yo publiqué ese reportaje. Usted obtuvo una glosa de 9.5 millones y semanas después la desvaneció para beneficiar a la empresa china CEIEC y a la ex ministra del gobierno de Correa, Lady Zúñiga. A mí me duele. Y aquí están colegas periodistas que nos hemos jugado la vida haciendo lo que no han hecho las instituciones. Usted no tiene derecho de cuestionar haber traído a delincuentes, porque le recuerdo que justamente de la voz de los grandes delincuentes han salido las piezas procesales más importantes. Solo le pongo un nombre: Marcelo Odebrecht, uno de los mayores delincuentes de cuello blanco de este continente. Fueron sus delaciones las que permitieron llevar a la cárcel a decenas de delincuentes en el mundo. Compatriotas, es bien cierto de que cuando hay delincuentes que están en una fase investigativa, prisión preventiva, dan nombres de otros delincuentes más altos, pero siempre haciendo un canjeo, un cambio, ¿sí? Pues por una pena menor, por mejores condiciones en la prisión. Y esto facilita la justicia para poner a buen recaudo a estos otros delincuentes que son más altos. En las declaraciones que hace el señor Villavicencio también podemos apreciar de que le conoce muy bien al señor Pablo Celi de la Torre. Veamos a continuación. Me van a disculpar, pero sí me duele, más allá de las diferencias políticas, y déjeme decirle, doctor Celi, esta es la primera vez que esta comisión puso afuera un control de ideologías. Aquí entramos como ciudadanos y este es un juicio político. Así es que le ruego, nosotros sí nos hacemos respetar con la consideración y le reitero, me duele la condición en la que usted está, pero así es la vida. Bueno, sin poner en duda la integridad de un presidente de una comisión de fiscalización, me pregunto, y hay de qué preguntarse, compatriotas, ¿de dónde acá el señor Villavicencio siente tanto dolor por las condiciones en las cuales se encuentra el señor Pablo Celi de la Torre, quien fue un usurpador de funciones en el cargo de ser Contralor General del Estado? Y eso es lo primero que tenía que hacerse juzgar desde hace mucho tiempo, pero esto no se hizo. Si esto habría ocurrido, nada de lo que le están interpelando, investigando, ninguna fechoría, reitero, habría acontecido de parte de este individuo en el puesto que él usurpó. Miremos a continuación las preguntas claves que dentro de este caso de usurpación de funciones son importantes que les pongamos encima de la mesa. Estas preguntas vienen por parte del señor asambleísta Lloret. Usted vio y conoció las acciones de personal 913, 914 y 915.
Podríamos tener una pregunta-respuesta, presidente, si es que todavía me queda tiempo. Tengo 4 preguntas puntuales que hacer. Doctor Celi, puede responderle. Yo tengo que responder varias cosas. Creo que es preferible que termine su ¿Por qué no puede hacer todas las preguntas, honorable? Señor presidente, de esta respuesta es fundamental para el país, porque si él vio y conoció, se desprende la siguiente inquietud. Y claro, por supuesto, en el legítimo derecho a la defensa tiene los 10 minutos que le corresponden, pero sí quisiera tener esa relación de pregunta-respuesta con el imputado, si usted me lo permite. Usted vio, ¿Desea conoció. responderle, doctor Celi? Pues, eso es muy sencillo. Yo no puedo ver cosas que no existen. Dice que él no puede ver cosas que no existen. Entonces ahí van las siguientes inquietudes. Seguramente el imputado Ceni reconoce al abogado Fernando Romero Barberis, secretario general de la Contraloría General del Estado. Pues el secretario general de la Contraloría, en un proceso que lleva la Fiscalía, señor presidente, remite compulsas de las acciones de personal 913, 914 y 915. Aquí está la firma. Entiendo que sí reconoce al abogado Fernando Romero como secretario de la Contraloría General del Estado. Supongo que sí. Compatriotas, es increíble la respuesta descarada que da este señor Pablo Celi de la Torre. Finalmente podemos apreciar que cuando se le habla de este asunto, de las acciones personales, sobre todo de la 913, en ese momento hay cosas que no existen, son cosas imaginarias, pero en todos los documentos quedan trazas. Es de ahí que este individuo es un usurpador de funciones. Bueno, compañeros, la situación es bastante compleja dentro de este proceso. Dentro del proceso que, bueno, él tiene que asumir su responsabilidad penalmente. Ahora este juicio político que hace la Asamblea Nacional, todos sabemos que es para censurarlo. Pero este juicio político tiene que servir también con las pruebas que la Asamblea Nacional tiene para condenarlo, porque un delito de usurpación de funciones es un delito penal. Sigamos mirando a continuación, compañeros. El imputado dijo, palabras textuales, dice que nunca pretendió asumir la Contraloría a no ser por los medios legales. Esos eran los medios legales. Esos eran los medios legítimos. Voy a los hechos, señor presidente, porque tengo algunas inquietudes que plantearle al hoy imputado Celi. Tiene 10 minutos, ¿no? Gracias, señor presidente. Están corriendo, le quedan muy pocos ya. Preguntas de corrido, señor presidente. ¿Por qué es necesario que el país conozca la verdad de estos hechos? La primera pregunta va en ese sentido. Y antes déjeme hacerle una reflexión. Dice, ¿cómo así se llama juicio político si yo supuestamente no era contralor? Precisamente porque prevalido de una condición que no tuvo hasta su autoproclamación y que luego fue ratificado por el Consejo de Participación y Control Social, precisamente por eso estamos llevando este juicio político. Por esa condición, prevalido de esa condición que nunca tuvo, que no fue legal, que no fue legítima, como lo vamos y como lo demostramos hoy en la mañana. Pero las preguntas son muy concretas, señor presidente. Bueno, cuando el señor asambleísta que interpela a Pablo Celi se refiere a que estos son los medios legales, se refiere al video que todo el mundo lo conoce, el video donde que Pablo Celi rompe los documentos y se pone prepotente y agresivo. A eso se refiere, no lo he puesto, porque todo el mundo ya lo conoce, pero ese video también está como pruebas, bueno, que son contundentes de su proceder. Bueno, algo que es muy importante, que acaba de decir este señor asambleísta, es que la mañana que comenzaron a hacer este juicio político al señor Pablo Celi de la Torre, ellos ya han demostrado que el cargo que él, digamos, se autonombró,
fue pues obtenido de la manera más ilegal posible. Y eso concuerda porque, bueno, la misma ley de la Contraloría, pues dice en el artículo 35, bueno, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, artículo 35, de la estructura orgánico-funcional y del personal. El Contralor General expedirá y mantendrá actualizado el reglamento orgánico funcional que contendrá la estructura administrativa y las funciones de las respectivas unidades para el cumplimiento de los fines y objetivos de la Contraloría General. El Contralor General establecerá el sistema de mérito y la carrera administrativa de la institución. Nombrará, removerá y destituirá a sus servidores de acuerdo con la ley. Serán de libre nombramiento y remoción el subcontralor, los secretarios general y participantes, coordinadores, asesores, directores nacionales y regionales y delegados provinciales. Los servidores de la Contraloría General del Estado cumplirán obligatoriamente con el Código de Ética que expedirá el Contralor General. Las infracciones y el quebrantamiento de sus normas originarán las responsabilidades correspondientes. Los traslados administrativos que decida el Contralor General responderán a necesidades del servicio. El personal de la Contraloría General del Estado, en el ejercicio de sus funciones, mantendrá reserva de los asuntos que conoce y observarán la ética profesional. La observancia del Código de Ética Profesional del auditor gubernamental expedido por el Contralor General será obligatoria para todo el personal de auditoría y de las unidades de auditoría interna y de las firmas privadas contratadas. Bueno, cuando el señor Polit lo destituye, como dice en el artículo 35, él estaba en la legítima, bueno, estaba en funciones. Simplemente que él se había ido. Y yo no veo de otra manera cómo es que la Asamblea Nacional pudo demostrar que el señor Pablo Celi de la Torre, hoy PPL, es un usurpador de funciones. Bueno, lo que es asombrante es el descaro, ¿no? Así es que, bueno, señora fiscal Diana Salazar, yo pienso que usted tiene que tomar en cuenta todas las pruebas, todo lo que hay concerniente a este caso que Resistencia Revolucionaria Ecuador pues ha denunciado. Entonces, bueno, sigamos viendo más adelante un poco más de la insolencia que tiene este individuo Pablo Celi, porque bueno, hay más preguntas, hay más complementos dentro de que este señor asambleísta está haciendo en lo que es el caso Celi. Bueno, aquí principalmente yo me he enfocado en lo que es los cargos por los cuales nosotros hemos denunciado, que es simulación y usurpación de funciones del cargo, ya que sí, cuando él sea condenado por estos cargos, todo lo que él realizó tiene que ser deshecho, tiene que ser rectificado, porque no tiene ninguna validez y él tiene que ser condenado, por supuesto. Veamos a continuación lo que dice este señor asambleísta. Las siguientes inquietudes que tengo tienen relación con quién era el secretario general de la Contraloría General del Estado al 25 de mayo del 2017. La siguiente, ¿quién era la directora de talento humano de la Contraloría General del Estado al 25 de mayo del 2017? La siguiente, ¿quién era el Contralor General del Estado al 25 de mayo del 2017? La siguiente, seguramente él debe conocer que en los actos administrativos hay secuenciales, numeraciones, como las acciones de personal. El señor Celi dice que está aquí o que ha llegado a la Contraloría General del Estado por la acción de personal 847. Pues sobre la 847 está la 913 que certifica el secretario de la Contraloría General, la 914, la 915. Seguramente reconoce que hay un acto secuencial en los actos administrativos. Porque también, señor presidente, y con esto termino, precisamente
hay un acuerdo que firma la Contraloría, el 04 CG 2020, firmado por el imputado Celi, en el cual luego de que se perdieron o se quemaron esos documentos al interior de la Contraloría, él expide el reglamento para la reposición de documentos correspondientes a expedientes administrativos. ¿Por qué nunca pidió la reposición de esto, de las acciones de personal, de los actos administrativos internos de personal? Doctor Celi, usted es libre de contestar o no. Sí, señor presidente. Que la autoproclamación, y para esto exhibir un video que ha sido tan visto, tan vulgarizado y tan utilizado. Un video donde lo único que se demuestra es el intento de forzarme a firmar un acto ilegal, que no era la acción de personal, que era un escrito forjado en la antesala del despacho del Contralor, por quienes en ese momento, es verdad, fungían como secretario de la Contraloría, puesto para esos fines por el señor Poli y la señora, que también desempeñaba la función de recursos humanos con esos propósitos. Más allá de la imagen muda, bastaría con que amplifique el sonido, donde a coro, pero sobre todo la señora Chamón, vocifera: tiene que firmar, que es a lo que yo me niego, porque no podía admitir que con mi firma se refrende un acto ilegal que pretendía entronizar una impostura desde el exterior, que pretendía poner un contralor títere. Eso no podía admitir. Por eso reaccioné con la decisión que reaccioné ante el grupo de personas que invadieron esa oficina para coaccionarme a que incumpla la ley y me someta a los designios e intenciones de quien los teledirigía desde Miami. Ha cumplido su tiempo, doctor Celi. Como usted sabe, la ley nos permite 10 minutos. Usted puede retomar su explicación. Ah, caray, este señor se inflamó bastante, y siempre él es víctima de todo lo que le están haciendo. A ver, aquí no ha dado respuesta a las preguntas que le hace el señor asambleísta. Ya que no da respuesta a las preguntas y que más rápido se coge a un mentiroso que a un ladrón, yo les voy a decir por qué no pidió las secuenciales de las acciones personales 913, 914, 915, mediante el acuerdo de la Contraloría firmado por él mismo, el acuerdo 04 CG 2020. Es porque no le convenía, porque ahí está la pillería. Pero hemos encontrado el eslabón perdido. Miremos. Bueno, y aquí está el eslabón perdido. Aquí están los eslabones perdidos donde que el señor Pablo Celi de la Torre, bueno, dice que estas cosas no existen, que estas acciones personales no existen. Demasiada, digamos, mentira que tiene este señor. Aquí está. Dirigida al señor Celi de la Torre Pablo Santiago. Vamos a leer. Visto el contenido del informe favorable emitido por la directora de Talento Humano, número tal, de conformidad con el inciso segundo, artículo 35 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en concordancia con el literal E del artículo 47 de la Ley Orgánica del Servicio Público,
se le concluye la designación como Subcontralor General del Estado. Ahí está, pues. Aquí la tenemos, la 903, de lo que se habló. No tiene ni a dónde cogerse el señor Pablo Celi de la Torre. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver la número 14. Ya, aquí tenemos la número 14, dirigida a la señora Chaumón Villacrés Sabet Celinda. Visto el contenido del informe favorable emitido por la Dirección de Talento Humano, número tal, bueno, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo, artículo 35 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en concordancia con el artículo 85 de la Ley Orgánica del Servicio Público, se le designa como Subcontralora General del Estado. En consecuencia de este acto administrativo, se da por concluida su designación al cargo de Subcontralora Administrativa. Ok, ahí está la 914. Algo que, bueno, el señor Pablo Celi de la Torre, esto lo quiere callar, porque esto es el demonio para él, ¿no? Siempre lo mejor queda al último. Y ahora, aquí tenemos la acción personal número 915, dirigida a la señora Chaumón Villacrés Sabet Celinda. Vamos a leer. Visto el contenido del informe favorable emitido por la Dirección de Talento Humano número tal, como siempre lo dicen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Servicio Público, en concordancia con el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, mientras el titular del puesto se encuentre legalmente ausente, al tenor de lo dispuesto subrogará el cargo de Contralor General del Estado. Sí, del 2 al 29 de junio de 2017. Bueno, está bien, entonces aquí tenemos las cositas bien claras, donde que el señor Pablo Celi de la Torre se puede apreciar que él usurpó las funciones de Contralor General del Estado. Ahora, eso también está apoyado por la declaración juramentada, ¿sí?, en la Oficina Consular del Ecuador en Miami. El señor Pablo Celi de la Torre habló todo esto, donde que aquí dice claramente, no vamos a leer todo porque el video será bastante largo, pero vamos a mirar lo que concierne las declaraciones. Bueno, a ver, dice, compañeros, ¿saben qué? Esto es terrible lo que acontece en nuestra patria, dice. Bueno, veamos acá. Fui designado Contralor General del Estado por el Consejo de Participación Ciudadana y posesionado en la Asamblea Nacional, algo que el señor Pablo Celi de la Torre nunca hizo. Y ahí hizo mención también de que, pues, la Asamblea Nacional no puede, digamos, comenzar a indagar, a investigar o a preguntar de dónde viene las credenciales de ser Contralor. Dice 2, que por razones de un quebranto de mi salud me encuentro legalmente haciendo uso de vacaciones. 3, en ejercicio de mis atribuciones suscribí el día 25 de mayo del 2017 la acción personal 913, mediante la cual dispuse la remoción del cargo de Subcontralor General al doctor Pablo Celi de la Torre, la misma que debió regir a partir del 2 de junio 2017, en que debió proceder a la notificación de este acto administrativo por parte de la Contraloría, por parte de la Coordinadora de Talento Humano. ¿Sí? Entonces, a ver, de Talento Humano Institucional, que en la misma fecha, esto es el 25 de mayo del 2017, suscribí la acción de personal 914, la cual ya la hemos visto, que debió regir a partir del 2 de junio de 2017, por la cual designé como Subcontralora General del Estado en reemplazo del doctor Pablo Celi de la Torre a la doctora Sabet Chaumón Villacrés, quien a partir de esa fecha
debió asumir tales funciones, entre ellas la obligación de subrogante en el ejercicio del cargo de Contralor General del Estado, mientras duren mis vacaciones, todo lo cual declaro en honor a la verdad para los fines legales. Bueno, compañeros, ahí está la declaración juramentada, ahí está el eslabón perdido, pero seguimos con la pillería, negacionismo, bueno, digamos con todo lo que este señor arrogante se autoproclamó, pues el Contralor General, ¿no? Y todo se vino encima. A continuación veremos otro video también de las declaraciones que hizo una persona que es clave dentro de lo que es las acciones personales, y hablamos de la abogada Ligia Cobo, que está aquí exactamente en esta acción de personal que ya les he presentado en este momento. 2 de junio del 2017, en horas de la noche, aproximadamente a las 21 horas, el señor Pablo Celi, yo hace unos momentos mencioné que luego de haber sido cesado en funciones, firmó acciones de personal sin cumplir con la reglamentación determinada en la LOCEP y en el reglamento general. Si me permiten, digamos, las acciones de personal que vimos hace un momento tienen que llevar obligatoriamente la firma de talento humano y de la autoridad autorizada, valga la redundancia, para que el acto como tal se ejecute. El señor Celi, en complicidad con un oscuro comité petit, integrado por Valentina Zárate, por el señor Daniel Fernández de Córdoba Arteaga, que estuvo aquí, por el señor Luis Miño, otra de las personas que estuvo aquí, Michelle Cedeño, y otros funcionarios que han pasado también por aquí, digamos que he estado yo también atenta a estas comparecencias. Y a las 9 de la noche, en mi hogar, me dejan por debajo de la puerta del edificio en el que yo vivo una acción de personal solo con la firma de Pablo Celi, sin talento humano. Eso fue un viernes, el viernes 2 de junio a las 9 de la noche, cuando él ya había sido cesado. ¿Sí? Y el día lunes, vendría a ser 5 de junio, recién designa a una directora de talento humano. Es decir, el secuestro de la Contraloría para hacer aquello, porque en horas de la noche de ese 2 de junio también llamaban a funcionarios de talento humano para que les ayuden a encontrar acciones para elaborar actos administrativos sin cumplirlos con el requisito legal que determina la ley y el reglamento. Bueno, compañeros, entonces ahí comenzó el secuestro. El secuestro de la Contraloría por parte del usurpador de funciones Pablo Celi de la Torre, por el PPL. Él alega, bueno, que con la acción personal 843, sí, fue nombrado, pero esta queda sin efecto porque hubo la acción personal 913, con lo cual él cesa de sus funciones como subcontralor. El orden secuencial de las acciones, bueno, lo pregona la ley LOCEF y su reglamento. Pero ahora con este juicio político, todo lo demás, sus argumentos y todo, etcétera, etcétera, pues el PPL Celi quiere engañar nuevamente al pueblo. Estas declaraciones, bueno, fueron dadas por la doctora Ligia Cobo Ortiz, quien estaba trabajando en la Contraloría General del Estado en ese momento. Bueno, yo desconozco si es que la doctora seguirá tal vez en la Contraloría. Verán, compañeros, lo que les puedo decir es tanta cosa, tanta infamia, tanta injusticia que puede existir. Siempre es porque no se cuida el orden de las cosas. Las leyes, los derechos son muy importantes. Ahora estoy bastante contento y satisfecho de haber pregonado siempre de que las leyes, los derechos
tienen, digamos, que hacerse respetar. Y se ve que en este juicio político hay diversas tiendas políticas que están ahí en la asamblea, pues bueno, para, bueno, censurar y buscar la verdad. A mí me parece muy bien. Aunque claro, yo comencé en este video mirando que no me gustó, o sea, es que la verdad es que a mí no me gustó ver ese, digamos, ese dolor que siente el señor Villavicencio, de mirar al señor Pablo Celi de la Torre en tales condiciones. Sepamos de que si habrían hecho respetar el artículo 422 del Código Penal, el cual que dice claramente que los funcionarios, pues los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar cuando haya una anomalía que pueda, digamos, obstruir el buen funcionamiento de lo que es una institución pública de Estado, que sea. Bueno, pues entonces en ese momento todas las cosas habrían cambiado totalmente, porque el infractor habría sido neutralizado y ahora tenemos la pérdida de las glosas. Mucha gente dice, está pensando, hay muchos indicios, según yo tengo entendido, no me consta, de que el señor Pablo Celi de la Torre habría también mandado a quemar la Contraloría. Él dice que las acciones personales 913, 914 y 915 no existen, entonces tendría muchas razones pues para cometer otros delitos. Claro que él se jacta de ser un hombre de leyes, de derechos, etcétera, etcétera. Yo pienso que en nuestro país la justicia tiene que prevalecer, la justicia primero antes que la política, porque sin justicia, ¿cómo se puede hacer política correcta? Eso no existe. He estado mirando, analizando en mi tiempo libre todo lo que aconteció y este es mi aporte como fundador del colectivo Resistencia Revolucionaria Ecuador, quienes nosotros hemos denunciado al PPL Pablo Celi por los cargos de usurpación y simulación de funciones. Esperemos de que los señores fiscales, los jueces cumplan con el reglamento correcto para que, bueno, pues para que justicia se haga, ¿no? Esa es nuestra meta dentro del colectivo. Saludo a todos los coordinadores de nuestro colectivo Resistencia Revolucionaria Ecuador, a todos y cada uno que hacen parte del mismo, que no es un colectivo político, sino es por luchar por la verdad, por la justicia, que un día seremos veedores también, en eso ya tenemos un plan de trabajo a ver cómo hacemos, bueno, para participar. Pero es cierto que en esto del caso Celi hay tanto que hacer, que bueno, quienes estamos a la cabeza de este noble colectivo nos tomamos bastante tiempo, pero bueno, los tiempos son de Dios y siempre cuando uno lucha por la justicia y la verdad, siempre vencerá, compañeros. Llevemos ética y luchemos siempre con el corazón en la mano, sin hacer figuretismo alguno, sino simplemente por la verdad. Ese es el consejo que yo les doy desde acá. Como buen revolucionario, pues un abrazo fraterno a todos ustedes y vamos adelante. Hasta la victoria siempre, compañeros.